Bienvenidos de nuevo, este es nuestro tiempo devocional. Estamos contentos de volver a encontrarnos, aunque sea a través de este medio de internet y con estos mensajes enlatados como si fuesen conservas. Pero lo importante es que la palabra de Dios llegue a cada uno de nosotros y sea el Señor quien nos hable por medio de su Espíritu Santo. Esa es nuestra confianza, nuestra esperanza a la hora de abrir la palabra de Dios. Bueno, los que somos hijos de Dios por su gracia, los que en su misericordia el Señor ha recibido, nos ha adoptado, nos ha redimido, somos sus hijos, nos ha sacado de las tinieblas, nos ha arrancado del reino del maligno y nos ha trasplantado al reino de su Hijo. Ahora vivimos una vida cristiana, ahora somos nuevas criaturas, caminamos con Él. ¿Dónde debería estar centrada nuestra mirada ahora que somos de Cristo? Esto es importante considerarlo, porque demasiadas veces no entendemos bien el sentido de lo que el Señor nos está diciendo. Y demasiadas veces dejamos que sea nuestra naturaleza pecaminosa disfrazada de religiosidad, disfrazada de piedad, porque el corazón es engañoso. Y estamos descentrados de lo que deberíamos considerar los cristianos para poder progresar en la vida cristiana, para poder caminar con el Señor cada día más cerca. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues vosotros habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Vosotros las practicasteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora abandonad también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejad de mentiros unos a otros, ahora que os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y os habéis puesto en la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Este maravilloso pasaje de la palabra de Dios nos muestra cuál es el sentido de vivir como cristianos, que no es otro que Cristo viviendo su vida en nosotros, realizando su obra en nosotros. Hemos resucitado con Cristo. El centro de nuestra vida es Cristo. A quien debemos considerar nosotros es a Cristo, y buscad lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Dice que aquí que ya hemos resucitado con Él a una vida nueva, y por lo tanto nuestra atención debe concentrarse en Cristo. Debe colocarse solo en Él, porque Él es el todo y en todos. Esto que leemos y que todos decimos amén, estoy de acuerdo, esto es lo correcto, pero muchas veces no es en la práctica lo que estamos viviendo, porque estamos concentrados no en Cristo, sino en nuestro desarrollo como cristianos, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado, en nuestros deseos y necesidades, en conseguir aquellos dones o cosas que Dios creemos que Dios tiene que darnos, que Dios puede darnos. No estamos centrados en Cristo, sino centrados en nosotros mismos. Y este es el gran fracaso, este es el gran problema. Y esto es lo que hace que realmente pongamos palos en la rueda para que nuestra vida progrese como el Señor quiere. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, está diciendo esto porque ellos se habían dejado engañar por los falsos maestros. Muchos de ellos estaban diciendo que no es suficiente con Cristo, sino que hay que añadir también el esfuerzo.
el esfuerzo para conseguir una vida piadosa, el esfuerzo para conseguir una vida más profunda, una relación con Dios más profunda, ¿a través de qué? Pues a través de normas, a través de esfuerzos personales, de incluso de ayuno, duro trato del cuerpo y otro tipo de conocimiento especial, etc. Todo eso que había sido sembrado por los falsos maestros los habían desviado de la verdadera realidad que es Cristo. Y el apóstol dice que ellos están muertos ya con Cristo al pecado y han sido resucitados ya de una vez por todas en Cristo. Por lo tanto, nuestra vida es Cristo. Nuestra vida tiene que centrarse en Él, porque Él, que es nuestra vida, va a desarrollar esa vida en nosotros. Y por esto nos recuerda el Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros, para que así, dice también más adelante, llevéis mucho fruto. Lo que debe hacer un cristiano es permanecer en Cristo. Lo que debe hacer un cristiano no es analizar todos y cada uno de sus pecados y examinar cada una de sus faltas para ver en qué puede progresar y cómo tiene que esforzarse en eliminarlas. Ese no es el sentido de la Escritura. No es el sentido de lo que está diciendo aquí. Nuestra consideración es que debemos ver a Cristo y conocerle a Él. Al conocerle a Él más profundamente y disfrutar de Él más profundamente, el pecado se va a desprender de nosotros, así como la piel vieja de una serpiente se desprende al venir la nueva. De la misma manera que la piel, o sea, la cáscara vieja del fruto se cae cuando viene lo nuevo. Y así, lo que nos está diciendo el Señor es que el problema de ellos es que habían dejado de mirar a Cristo para mirarse a sí mismos y mirar a otros, compararse con otros y considerar lo que otros estaban diciendo acerca de cómo progresar en la vida cristiana. Las normas autoimpuestas, las tradiciones y costumbres y el querer desarrollar más con el esfuerzo personal no es lo que Dios ha establecido, sino lo que ha establecido es la fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que todo lo que para él era ganancia lo tenía como basura con tal de conocer a Cristo, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí nos está diciendo que lo que debemos hacer para dejar el pecado es unirnos más a Cristo, caminar con Él, considerarle a Él. Cristo es nuestra vida y Él es el único que puede destruir nuestros pecados. La vida de Dios es más poderosa que cualquier otro pecado, que cualquier esclavitud, que cualquier hábito, que cualquier otra dependencia, que cualquier otra adicción que podamos tener. La vida de Cristo es más poderosa que cualquier norma, regla, estatuto, consideración humana por la cual nosotros queramos conseguir que Dios nos acepte, o conseguir la bendición de Dios, o conseguir el don de Dios, o conseguir cosas de Dios. Ese enfoque egocéntrico no es nada más que un engaño, porque cuando nosotros no nos concentramos en Cristo, sino en nosotros mismos, en lo que logramos, entonces no estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. La única manera que podemos hacerlo es a través de la fe en Cristo. Escribiendo a los Gálatas, el apóstol Pablo dice: ¿cómo habéis recibido el Espíritu vosotros? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? De la misma manera nosotros es por el oír la palabra de Dios y creer en ella que recibimos del Espíritu Santo, que caminamos con Dios, que progresamos en la fe, que abandonamos el pecado en esa misma manera. Cuando más nos acercamos a Cristo, más damos la espalda al pecado. Y por lo tanto no es una cuestión de darle la espalda al pecado y destruir el pecado, sino acercarnos más a Cristo. Esa es la clave. Así que el frío no se va a quitar porque nosotros simplemente nos abriguemos. El frío va a seguir ahí, pero si nos abrigamos y nos acercamos al fuego, entonces el frío no tendrá tanto efecto en nosotros. Y eso sucede también en la vida cristiana. Cuando nosotros nos revestimos de Cristo y nos acercamos al fuego del Espíritu de Dios, a la presencia del Señor, en esa misma manera el frío del pecado no nos dañará.
no nos afectará. Y seremos como inmunes a él en ese sentido, porque al estar cerca del Señor, estaremos lejos del pecado. Al estar cerca, revestidos de la justicia de Cristo, que Él ya ejecutó por nosotros en la cruz, en su obediencia perfecta, en su amor perfecto, en todo lo que Cristo hizo, revestirnos de Cristo y estar cerca de Él es la clave para que el frío del pecado, para que la humedad que se penetra hasta los huesos y que nos hace daño, de la maldad, la podamos dejar atrás. Y es por eso que el apóstol Pablo une las dos cosas. Primero, considerar a Cristo y todo lo que tenemos en Él, y en esa misma medida también, al vivir esa nueva vida en Cristo, el pecado va a morir, el pecado va a dejar, simplemente se va a marchitar, porque nadie lo va a cultivar. Es como esa tierra baldía, en la que los frutos que había antes ya no se dan sencillamente porque nadie los está cultivando. En la medida que nosotros cultivamos, al estar unidos a Cristo, el fruto del Espíritu de Dios, el fruto de la carne va a marchitarse y va a perecer lentamente, poco a poco, va a morir. Y por eso dice aquí, haced morir lo que es propio de la naturaleza terrenal, porque ahora ya tenéis una nueva naturaleza, que es la de Cristo mismo, en vosotros. La obra de Cristo, la perfección de Cristo. Como Cristo es vuestra vida, entonces ya lo terrenal, lo que tiene que ver con el pecado, va a morir y tenéis mucho poder vosotros ahora en Cristo, o mejor dicho, Cristo tiene todo el poder para destruir esas obras de la carne. Esto es lo que viene a decirnos también el apóstol Pablo a los Gálatas, cuando ellos, apartándose del Evangelio, estaban creyendo que guardar los mandamientos de la ley y acercarse a lo que tiene que ver con obediencia de los antiguos mandamientos de Dios les iba a santificar. Y eso no es lo que Dios ha dicho, es por la fe. Somos santificados por la fe, a lo mismo que somos justificados por la fe. Siempre es por la fe, siempre es por la gracia, siempre es por Cristo, siempre es para la gloria de Dios. Todo el proceso de nuestra redención, todo lo que tiene que ver el plan de la salvación, siempre es solo por gracia, solo mediante la fe, solo por Cristo, y es solo para su gloria. Es por este motivo por el que la palabra de Dios nos enseña que la victoria está en Cristo. Dice ahí que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es por esto que el apóstol Pablo lo viene a decir también así, escribiendo a los romanos: caminad en el Espíritu, dice, andad en el Espíritu, escribiendo a los Gálatas, mejor dicho, y no satisfaréis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Si estamos caminando en el Espíritu, fijándonos en Cristo, iremos caminando en el Espíritu. En esa medida, los deseos de la carne no van a ser satisfechos. Porque, como dice también el apóstol Pablo a los romanos, que es por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne y podemos vivir. Esa es la gran obra de Cristo, lo que Él logró en la cruz por nosotros, cuando Él nos liberó de nuestros pecados y nos liberó de todos nuestros pecados, para que podamos nosotros caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos a ningún yugo de esclavitud. El gran problema nuestro es que añadimos a Cristo algo más como si Él no fuera suficiente, y este es un gran problema. Algunos dicen que Cristo no es suficiente y entonces hay que añadir obediencia, buenas obras y otras muchas cosas para poder así, digamos, perfeccionarnos. Pero no funciona así. No hay que añadir nada a lo que Cristo ha hecho. Simplemente es por la fe. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, no les dice que tengan que añadir nada, sino que tienen que descubrir más y más. Por eso dice: oro a Dios para que os dé, que el Espíritu Santo ilumine los ojos de vuestro corazón para que entendáis el poder de Cristo, la gloria de Cristo, la supremacía de Cristo, la perfección de Cristo, la plenitud de Cristo, la suficiencia de Cristo, todo lo que Cristo es para vosotros. Y en esa misma medida que nosotros descubrimos esto, redescubrimos esto y contemplamos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Luego entonces, lo que nosotros necesitamos es más de Cristo.
Necesitamos conocerle a Él en profundidad, conocer mucho mejor su glorioso Evangelio. Y de esa manera, a través del conocimiento de Dios, a través de la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, estas dos cosas, la palabra y la fe, la obra del Espíritu de Dios en nosotros va a venir así, y entonces nos concentraremos en Cristo y veremos cómo nuestros pecados van cayendo como las hojas en el otoño se marchitan y caen de los árboles. Así también nuestros pecados irán decayendo y tendremos victoria, no porque nosotros seamos muy buenos y lo hayamos hecho muy bien, sino porque Cristo es poderoso en nosotros, en la medida en que nosotros nos acercamos a Él y nos damos cuenta de que sólo si permanecemos en Él podremos llevar fruto. Como Él dice, separados de mí nada podéis hacer. En la medida en que nosotros estamos introduciendo esfuerzos personales y estamos creyendo que vamos a conseguir con nuestra propia disciplina personal, con nuestras propias metas y objetivos personales, creyendo que así vamos a lograr crecer más y avanzar más en la obra de Dios, eso puede ser simplemente una trampa en la que no estamos pensando en glorificar a Cristo, sino en nosotros mismos. Estamos pensando en desarrollarnos nosotros mismos y que los demás puedan ver lo bien que lo estamos haciendo y nosotros satisfacer a nosotros mismos para que nos digamos, mira, cuánto he crecido, cuánto he avanzado, cuánto he conseguido, mira cuántas cosas, los otros no han conseguido tanto como yo sí he conseguido quitar esto, quitar lo otro, crecer en lo otro, avanzar en lo de más allá. Pero ¿eso es la vida cristiana? Cristo es nuestra vida, nada más y nada menos. Vamos a orar al Señor para pedir su bendición sobre nuestras vidas. Señor, tú eres el todo y en todos. Y tú has provisto no solamente ser nuestra justificación, sino también nuestra santificación. Todo está terminado y completo en ti, y es por eso que queremos conocerte y descubrir más y más tu hermosura, tu gloria, tu victoria, tu santidad, tu justicia, tu poder, tu majestad, tu suficiencia, tu plenitud. Conocerte a ti, Señor, porque eso es lo que nos va a transformar. Y eso es lo que va a hacer que el pecado caiga de nuestras vidas, mientras que los frutos benditos de tu Espíritu Santo crecen más y más en nosotros. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a mirarte a ti como el único perfecto y nosotros perfectos en ti. Y solo en ti. En el nombre tuyo, querido Jesús, te lo pedimos, invocando el poder de tu Espíritu Santo y dándote gracias, oh Padre, por tu gran amor y tu perfección por nosotros. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo a todos.